La Unión Soviética, el extinto gran estado comunista, la que junto a Estados Unidos dirigieron el destino del mundo, la que puso fin al Tercer Reich alemán, la cuna del comunismo, la que durante años fue el representante del bloque comunista durante la Guerra Fría y la gran amenaza del capitalismo. Como se podrán imaginar, la Unión Soviética siempre mantuvo una mirada negativa ante el capitalismo y todo lo que involucrase, pero, aún así, aunque por más extraño que suene, una empresa estadounidense logró cruzar las fronteras ideológicas y se adentró de lleno en la venta de su producto estrella, siendo el primer producto de consumo capitalista en ser producido, comerciado y vendido en la Unión Soviética. Este producto no era nada más ni nada menos que la bebida Pepsi que, como si fuese poco, aceptó un intercambio de su bebida Pepsi por navíos de guerra. Sin nada más que decir, comencemos con su historia. El primer contacto que tuvo un soviético con un producto capitalista fue tras la gran guerra que tuvo que sostener la URSS contra el Tercer Reich y sus aliados, tras la toma de Berlín y la rendición del beligerante invasor, el mariscal Georgi Zhukov, el militar más laureado de la Unión Soviética, no pudo rechazar la oferta del general estadounidense Eisenhower, de celebrar la victoria con un refresco estadounidense, la Coca-Cola. Esta bebida había tenido su gran éxito en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas estadounidenses se abastecían comúnmente con esta bebida, así que no fue algo extraño que el general americano le ofreciese una, este aceptó y se la bebió sin problemas. Esta sería la primera vez en que la URSS tendría contacto con un producto exclusivamente capitalista, pero no la última. Resulta que el general soviético quedó encantado con la bebida, pero tras la guerra la Coca-Cola quedó como un claro símbolo del capitalismo americano, y obvio estaba prohibida. El general Zhukov decidió más tarde llamar al presidente estadounidense Harry Truman, pidiéndole que se le fuese mandado en secreto más Coca-Cola. El presidente americano aceptó sin dudar, pero surgió un problema: ¿cómo podrían enviar una bebida que era la imagen más viva del capitalismo americano al país más comunista del mundo? Un químico de la empresa Coke logró sacarle el típico caramelo de la fórmula, dándole un color mucho más transparente. Lo que les permitió seguir, le pusieron un envoltorio transparente, lados rectos, una tapa blanca, e incluso una estrella roja como guiño soviético. Las Coca-Cola blanca, como se le dice para referirse a la bebida, pasó por un control fronterizo soviético en Austria para luego llegar a manos del general. Se hicieron 50 envíos de cajas repletas de esta bebida. El general soviético nunca fue atrapado con las bebidas disfrazadas. Este acto completamente ilegal en la URSS les podrá servir, además de un nuevo dato curioso, el por qué los soviéticos fueron capaces de hacer tales cosas. En el caso más curioso fue el de la Pepsi, al que le debo el título del video, que a diferencia de su competencia, la Coca-Cola, la Pepsi sí pudo ser vendida como un producto consumible para los soviéticos y completamente legal, cualquiera podría comprarse una y a diferencia de Zhukov, no correría peligro. Corrían los años 1959, comenzó con un raro intercambio de cultura. La URSS realizó una exposición en Nueva York, y los Estados Unidos correspondieron. La Exposición Nacional Americana en el Parque Sokolniki, Moscú, presentó productos estadounidenses, automóviles, arte, moda y toda una casa modelo estadounidense. Una serie de marcas todavía familiares patrocinaron exhibiciones y puestos, entre ellos Disney, Dixie Cup Incorporated, IBM y Pepsi. El entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon fue enviado como representante de Estados Unidos a la exposición, en donde se encontraría con el líder soviético Nikita Khrushchev, en el que iniciarían un acalorado debate sobre qué sistema era mejor y qué debían hacer con los estados cautivos, forma que se le fue dada a los estados ocupados por el régimen comunista tras la Segunda Guerra. Tras un largo debate, el líder soviético se veía un poco acalorado y Nixon le acercó a un stand en donde solo se dispensaba Pepsi Cola, una hecha con agua rusa y otra con agua americana. Se le dio su Pepsi y el líder soviético empezó a beberla con cierta cautela. Esta situación fue fotografiada en el momento exacto en el que el Nikita bebía. Esta imagen le dio la vuelta al mundo y sirvió como la mayor publicidad que habrá hecho Pepsi hasta entonces. Donald M. Kendall, en ese entonces ejecutivo de Pepsi y representante de la marca en la exposición, se dio cuenta del gran potencial que mostraba el mercado soviético ante las bebidas americanas. Esta experiencia no la olvidaría. Donald M. Kendall años después se convertiría en el presidente ejecutivo de PepsiCo y estaba decidido a conquistar el mercado soviético con su bebida.
En 1972 se pactó junto al gobierno soviético el completo monopolio de cola en la URSS, cerrándole así las puertas a la Coca-Cola, pero había un problema: el dinero. Es obvio entender que al ser un país que no comercia con el mundo y como si fuese poco, el mismo Estado impidiese llevarse la moneda a otros países no comunistas, pues, su moneda no tuviese valor en el mundo capitalista, así que la URSS y PepsiCo tuvieron que recurrir al trueque. La Pepsi sería vendida en el mercado soviético a cambio de recibir vodka Stolichnaya para distribuir en los Estados Unidos. Así que los americanos conocieron el vodka ruso y los soviéticos la Pepsi americana. Algo raro que les parezca es que para 1980 los rusos estaban bebiendo aproximadamente 1.000 millones de Pepsi al año, o sea, aproximadamente 273.972 Pepsi al día o 190 Pepsi al minuto. Fue un completo éxito. Pepsi para 1988 había sacado un comercial con Michael Jackson y el vodka ruso se vendía bien en USA, pero un boicot americano en forma de protesta por la invasión soviética en Afganistán significó para Pepsi un mensaje que un simple trueque no sería suficiente. Una década después, en 1989, el primer acuerdo histórico llegaba a su fin. El acuerdo inicial entre el gobierno de la Unión Soviética y PepsiCo estaba a punto de expirar y se hizo uno nuevo, aunque esta vez a lo grande. Querían duplicar el número de fábricas en la Unión Soviética. Con estas cifras, las botellas de vodka no parecía que fueran suficientes para pagar el refresco. Así que los líderes rusos se pusieron a pensar y se dijeron: ¿qué nos sobra en este momento que le pueda interesar a Pepsi? La respuesta: equipamiento militar. Esto debido que para ese entonces era lo único que a la URSS le sobraba y a Pepsi por su lado no quería perder el gran mercado que había amasado en la URSS durante una década, así que aceptó la oferta soviética y PepsiCo se hizo dueña de 17 antiguos submarinos y 3 buques de guerra, incluida una fragata, un crucero y un destructor, convirtiéndose así en la sexta potencia de submarinos más grande del mundo. Aunque esta suerte de flota duraría poco puesto que Pepsi decidió simplemente desmantelarlos y venderlos como chatarra. Estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que usted, dijo Kendall Brent Scowcroft, el asesor de seguridad nacional del presidente George H.W. Bush. Pero eso no fue nada comparado con el acuerdo de $3.000 millones de 1990. Una cifra basada en la estimación de Pepsi sobre la cantidad de ventas de cola en la Unión Soviética y el vodka en los Estados Unidos las obtendría en la próxima década. Fue el mayor acuerdo jamás negociado entre una compañía estadounidense y la Unión Soviética, y Pepsi lo esperaba. Estimularía una mayor expansión. Pepsi incluso lanzó otra institución estadounidense en el país: Pizza Hut. El futuro se veía brillante. Pero todo se fue de golpe, en 1991, lo que para muchos expertos del entonces esperaban en una reconstrucción del bloque terminó en la disolución del mismo y Pepsi fue muy afectada. De repente, lo que para Pepsi era un mercado estable con grandes números poblacionales, ahora se había convertido en un montón de países inestables y que luchaban por su supervivencia. La empresa tuvo que luchar contra sus activos que se habían convertido en polvo tras la disolución. La mozzarella de la Pizza Hut se hacía en Lituania, las fábricas de las pesadas botellas de vidrio ya no eran rentable y la empresa trató de pasar de estas al plástico, pero la empresa de plásticos estaba en Bielorrusia. Así fue como el La Times describió la situación de la empresa en esa zona. Durante varios meses, Pepsi reconstruyó partes del acuerdo. Pero en lugar de tratar con un solo estado, tenían que negociar con 15 países. Peor aún, Coca-Cola entró agresivamente en la antigua Unión Soviética, y Pepsi luchó por mantener su ventaja. Entre otras estrategias de marketing, lanzó una réplica gigante de Pepsi hasta la estación espacial Mir para un comercial, y erigió 2 vallas publicitarias sobre la bulliciosa plaza Pushkin en Moscú. En fin, esa fue la historia de la bebida Pepsi en la URSS. Debo analizar que la entrada de la bebida representó algo súper riesgoso para la compañía. Por un lado, la marca sería mal vista por los americanos, los cuales se podrían haber sentido traicionados por la marca al estar vendiendo en tierra enemiga, además de vender vodka comunista en Estados Unidos. Además, cabe destacar que la forma de sacarle beneficios a trueque era complicada puesto que los rublos no tenían valor alguno afuera del bloque y lo único que le daría dinero sería el vodka que vendería en USA. En fin, fueron 2 curiosas historias que les quería contar. Soy Chilean Volmaper y Chaito.